Hola, hola a todos. Vamos a explicar hoy este tema que se llama dominio de una función. Y pues bueno, eh, empezamos por recapitular algunas cosas rapidito, ¿no? ¿Qué era una función? Pues una función es una regla de correspondencia que hay entre dos conjuntos, donde a cada elemento del conjunto X se le asigna un solo valor del conjunto Y. Bueno, digamos que el corazón de una función es la regla de correspondencia, es decir, la regla que establece la relación entre los conjuntos, ¿no? Sin embargo, la regla de correspondencia no queda bien determinada hasta que se da el dominio de la función. Recordemos qué es el dominio de la función. El dominio de la función es el conjunto de valores de la variable independiente que se pueden asignar de tal modo pues que la función pueda llevarse a cabo, ¿sale? Entonces, a este conjunto de variables independientes es al que le llamamos el dominio de la función, y este dominio de la función lo vamos a expresar como d subíndice f. Obviamente cuando la función se llame f, si la función se llamase g, sería d subíndice g. ¿Sale? Entonces el dominio, entendámoslo bien. Recordemos que estos conjuntos x y y para nuestro estudio son subconjuntos de números reales. ¿Qué quiere decir? Pues que en este conjunto hay números reales. Sin embargo, hay veces que las funciones no aceptan todos los valores de los números reales, y entonces el dominio es ese subconjunto dentro de los números reales para los cuales va a ser válida nuestra función, ¿sale? Hay funciones que obviamente van a aceptar a todos los números reales, pero hay otros tipos de funciones que de todos los números reales no los pueden tomar todos, sino únicamente algunos de ellos, ¿sale? Entonces a ese subconjunto de números reales se le llama el dominio, y es esos valores que hacen que la función tenga sentido, que tenga validez, ¿correcto? Bien, ahora vamos a analizar en este apartado únicamente dominio de funciones algebraicas, ¿sale? Veremos más adelante que las funciones las podemos clasificar en dos grandes grupos, algebraicas y trascendentes. Hoy vamos a hablar únicamente del dominio de funciones algebraicas, ¿sale? Bueno, las funciones de tipo algebraicas las podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿sale? Esos tres grandes grupos en las funciones algebraicas podemos decir que son las polinomiales, podemos decir que son las racionales, y podemos clasificar la otra parte como las irracionales, ¿sale? Que también se pueden llamar como radicales, ¿sale? Y bien, pensemos a las funciones polinomiales como aquellas del tipo, no sé, f de x igual a 4x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 4, ¿sale? Esa es una función, un ejemplo de una función de tipo polinomial, combinación de constantes con literales, una sola variable elevada a exponentes enteros, ¿no? ¿Sale? Hacia grandes rasgos. Esa es una función polinomial. Una función racional, digamos, va a ser una función del tipo cociente o división de dos polinomios. O sea, no sé, 2x cuadrada menos 1 entre x más 2. ¿Sale? Esa es una función de tipo racional, un cociente entre dos polinomios. Y llamemos una función de tipo irracional o radical a aquellas del tipo raíz cuadrada, ¿sale? Puede ser raíz cuadrada de un polinomio o de una función racional. Entonces, digamos algo así, ¿no? Una función irracional es una función de tipo raíz, ¿no? Puede ser cuadrada, cúbica, etcétera.
Bien, vamos a analizar el dominio de estos tres tipos de funciones, adelantándonos a lo siguiente. ¿Qué tenemos que cuidar en cada una de estas? Bueno, prácticamente, digamos que si una función es de tipo polinomial, el dominio de una función de este tipo va a ser siempre todos los números reales, ¿sale? Cada que veamos una función de tipo polinomial, pues su dominio van a ser todos los números reales, es decir, un polinomio no tiene restricciones en la variable, se puede asignar cualquier número real desde menos infinito hasta más infinito y siempre va a tener sentido o siempre se podrán realizar las operaciones en una función polinomial. No así con las funciones racionales. ¿Qué debe de pasar en una función racional? O más bien, ¿qué no debe de pasar en una función racional? Hacer un cociente, una división, en los números reales, lo único que no está permitido es que la división se haga sobre cero. Entonces, ¿qué debemos de cuidar a la hora de calcular el dominio de una función racional? Bueno, pues aquí lo que deberemos de cuidar siempre es que la división no sea sobre cero. Esto es lo que tendremos que estar considerando todo el tiempo en las funciones de tipo racionales. Hay que cuidar que el denominador no se haga cero. Y excluiremos entonces los valores en los números reales que hagan que el denominador se haga cero. Ahora, ¿qué debemos de cuidar también en este tipo de funciones? Que tengan raíces o que sean irracionales. Bueno, nos tendremos que cuidar de las funciones que tengan radical o que tengan raíces pares, por ejemplo, raíces cuadradas, raíces cuartas, sextas, octavas. De esas son de las que nos tenemos que cuidar. Si una función es raíz impar, o sea, raíz cúbica, raíz quinta, séptima, su dominio siempre serán los números reales, ¿sale? Pero pensemos en raíces pares, raíces cuadradas, cuartas, sextas, octavas. ¿Qué no puede pasar en raíces pares? Pues digamos que no puede pasar en una raíz par, digamos 2n, raíz cuadrada cuarta. Lo que no se vale es calcular raíces de números negativos, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque en raíces pares, cuando tenemos una potencia par, que es la operación inversa, multiplicar por sí mismo un número, por ejemplo, si es negativo o positivo, siempre el resultado será positivo. Luego entonces no existe un número cuya potencia sea par y su signo sea negativo. Por eso no es posible calcular las raíces de números negativos si esas raíces son pares. Pero los vamos a ver en los ejemplos, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de dominios que vamos a revisar el día de hoy, de funciones polinomiales, que ya dijimos ahí el dominio siempre van a ser los reales, de funciones racionales, y aquí solo vamos a cuidar que el denominador no se nos haga cero, y en funciones irracionales analizaremos nada más o nos concentraremos en raíces pares y verificar que la parte interior de la raíz no nos vaya a resultar un número negativo, ¿sale? Pero vamos a verlo con los ejemplos. Entonces comencemos con algunos ejemplos. Dice aquí que determinemos el dominio de la función y nos dan de entrada estos tres ejemplos, ¿no? Primeramente tenemos esta función donde tenemos un polinomio 5x cúbica menos 4x más 7. Dijimos con anterioridad que el dominio de cualquier polinomio siempre iban a ser todos los números reales, ¿no? Entonces, de entrada, cuando yo veo una función que es simplemente un polinomio, nada más voy a concluir que el dominio de esa función, que se representa así, de subíndice f, es igual, podemos escribirlo de varias maneras. Podemos decir que son todos los números reales. También podemos decir que implican todos los números reales que puedes tomar en la recta numérica desde menos infinito hasta más infinito, ¿sale? Entonces, pues el dominio en un polinomio son todos los reales. ¿Qué quiere decir?
que puedes dar absolutamente cualquier número aquí, o sea, puedes evaluar esta función en cualquier valor de x y estas operaciones siempre son posibles de realizar, por lo tanto siempre podrás obtener un valor para la función. Eso significa, ¿no? O sea, esta función tiene sentido para cualquier número, ¿sale? No hay nada que le impida que tú le des un número aquí y obtengas otro número de la función, ¿sale? Eso quiere decir, ¿no? No hay restricción en el dominio. Bueno, ahora, el inciso B y C son algunos ejercicios que a veces les causan algún tipo de conflicto porque si bien dijimos hace ratito, a ver, nos tenemos que cuidar en las fracciones, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que cuidar en las fracciones? Porque no es posible en los números reales hacer la división entre cero, ¿no? Entonces, cuando ven una función de este tipo, obviamente se nos debe de prender una alarma cuando veamos una división porque hay que estar conscientes siempre, siempre en todo momento de que no vamos a poder dividir entre cero. Sin embargo, cuando yo veo esta fracción y digo, ok, voy a cuidarme que abajo no sea cero. Pues, ¿qué tienes abajo en este caso? Una constante que es el 5. Entonces, este número ya es una constante, ya es un número determinado y no es cero. Entonces, no hay manera de que el denominador aquí se haga cero. Entonces, como ya estás seguro que el denominador no va a ser cero, el numerador puede ser lo que quiera, ¿sale? Cualquier número. Lo que no se puede es el denominador cero. Y entonces en la parte de arriba pues tienes otra vez un polinomio, ¿no? Y para los polinomios, pues aquí no lo dice, ¿no? El dominio puede ser cualquier número real y abajo pues no hay nada que cuidar porque tampoco se hizo cero. Luego entonces también podemos concluir que el dominio de esta función g también van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Pues porque si bien es una fracción el denominador no hay manera de que sea cero y en un polinomio pues se pueden tomar cualquier valor real. ¿Sale? Siguiente, el inciso C. Nos dice que es una raíz, una función irracional o radical. Y dijimos, en esas también tenemos que tener cuidado, pero solo debemos de tener cuidado en aquellas raíces pares, por ejemplo, raíces cuadradas, cuartas, sextas, etc. ¿Y qué pasa en las raíces impares? Como esta es una raíz impar, es una raíz cúbica. En las raíces cúbicas o quintas o séptimas no tenemos restricciones. ¿Por qué? Porque sí existen las raíces impares de positivos y de negativos. ¿A qué nos referimos rápidamente? Fíjate, por ejemplo, tú puedes tener, a ver, la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué la raíz cúbica de 8 es igual a 2? Pues porque 2 al cubo es igual a 8. ¿Sale? Por eso la raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Porque su operación inversa, que es el cubo, el cubo de 2 es 8, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Podemos calcular la raíz cúbica de menos 8? Sí, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, porque menos 2 al cubo es igual a menos 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que están determinadas las raíces impares, tanto para positivos como para negativos, es decir, no hay ninguna restricción. Una raíz impar siempre se puede calcular de cualquier número real. Luego entonces, cuando tú tengas que calcular el dominio de una función irracional cuando esta es impar, también concluimos que su dominio son todos los números reales. ¿Sale? Bien, aprovechando ¿cómo se llama? Este ejemplo, pensemos por qué no puede ser así con las raíces pares y expliquémoslo con una raíz cuadrada, ¿sale? Pensemos en el raíz de 4, ¿no? Raíz de 4 es igual a 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4, ¿sale? Pero si tú dices, a ver, la raíz de menos 4 será 2, ¿será que menos 2 al cuadrado sea menos 4? Pues no, ahí no cumple. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, porque como se multiplica por sí mismo dos veces, menos y menos nos resulta más.
Por eso es que las potencias pares siempre nos resultan positivos. Por eso no se pueden calcular las raíces de números negativos. Porque no hay un negativo que multiplicado por sí mismo me dé otra vez negativo. Se vuelve positivo. Por esa razón únicamente nos cuidamos de las raíces pares porque no están determinadas para números negativos. Pero lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Revisemos ahora estos ejercicios donde tenemos funciones de tipo racionales, o sea, fracciones. ¿Vale? En este tipo de funciones tenemos que tener mucho cuidado, lo estamos reiterando mucho. ¿Por qué? Porque en los números reales no tenemos definida la división sobre cero, ¿sale? Entonces, lo que no podemos permitir es que el denominador se vuelva cero. En el ejercicio B de hace ratito, nos cuidamos que no fuese cero lo de abajo, pero no podía ser cero porque era una constante. Sin embargo, ahorita los denominadores en estas funciones no son constantes. ¿Qué los hace que no sean constantes? Pues que tengamos una variable. Una variable, su nombre lo dice, va a hacer que esté cambiando el valor del denominador en este caso. En el numerador, por ejemplo, aquí tienes una constante, pero de entrada tú no te vas a preocupar por los numeradores, o sea, por las partes de arriba. Acá tú tienes una variable, aquí este valor no va a cambiar, pero aquí sí, porque tienes una variable. Sin embargo, te repito, la parte de arriba no te tiene que preocupar en una función racional. ¿Qué te tiene que preocupar? La parte del denominador, la parte de abajo, ¿sale? Entonces, aquí puedes tener x cúbica menos lo que quieras, pero eso no nos va a preocupar. Insisto, nos debemos de concentrar en la parte de abajo del denominador. Tenemos que buscar siempre ese valor o esos valores de x que hagan que esto sea cero. ¿Para qué? Para que cuando los encuentre diga, estos valores no los puedo tomar y los excluyas del dominio, ¿sale? Es bien sencillo. Tú quieres saber para qué valores de x este denominador se hace cero. Y entonces le preguntas a la función, pero le preguntas en lenguaje matemático con una ecuación. Es como si le dijeras, a ver, x menos 2, dime cuándo eres igual a 0. ¿Sale? Entonces le estás preguntando en lenguaje matemático, ¿no? Está diciendo, a ver, tú, x menos 2, dime cuándo vale 0. Y entonces resuelves esa ecuación y encuentras los valores que hagan a la función de 0 en la parte del denominador. Y bueno, siempre te preguntarás el grado de la ecuación y en base al grado es el método de solución. Por ejemplo, aquí tienes una ecuación de primer grado que se resuelve despejando. Y entonces despejamos, muy sencillo. Este menos 2 que está sumando, que está restando, pasa del otro lado sumando. Y entonces, bien rapidísimo, ¿no? Encuentras que cuando x es igual a 2, esto va a valer 0. Bastante sencillo, ¿no? 2 menos 2 sería 0. Entonces, ¿qué quiere decir? De todos los números reales que existen, esta variable no puede ser 2 porque si no el denominador se vuelve 0. Fuera del 2 no hay otro valor que haga que el denominador sea 0. Por lo tanto, pues esta función puede tomar cualquier número real excepto ¿quién? Excepto el 2. El 2 es el que no puedes dar, si no se vuelve 0. ¿Y cómo expresamos eso? Muy sencillo. Decimos, el dominio de esta función, pues prácticamente, pensémoslo graficado. En tu gráfica de menos infinito hasta más infinito, puedes dar todos los valores excepto el 2. Es el único valor que no le puedes asignar a esta función. ¿Sale? Entonces el dominio lo puedes expresar como intervalos. Puedes decir, pues es de menos infinito hasta 2, sin tomar al 2. Unión, después de 2 a más infinito. Esa es una opción de escribir el dominio mediante intervalos.
de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito sin tomar nunca el 2, ¿sale? Sin embargo, existe otra notación también que es un poco más compacta y también bastante entendible, ¿sale? ¿Cuál es esa notación? Pues puedes decirse es que el dominio de la función pues pueden ser todos los números reales, ¿no? O sea, de aquí puedes tomar todo menos el 2. Entonces dices todos los números reales excepto, abres una llavecita y dices el 2. Las llaves son notaciones para decir un conjunto de números, no paréntesis sino corchetes, porque recuerden que esos son para intervalos. Entonces, las llaves se utilizan para quitar elementos particulares. En este caso solo voy a quitar el 2. Y entonces en esta notación estás diciendo son todos los números de los reales, excepto ¿quién? El 2. Y así lo quitamos mediante esa notación. Entonces, esta es una manera de escribir el dominio. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es similar, ¿no? ¿Qué tenemos que cuidar? El denominador, la parte de abajo. Yo no quiero que eso sea 0. Y entonces, siempre que tengamos una fracción, preguntaremos, a ver, tú, el denominador en este caso, x cuadrada más 2x menos 8, dime cuándo vale 0, ¿sale? Y resolvemos esa ecuación y entonces cuando encontremos los valores de x que hacen 0, los quitamos de los números reales y listo, ¿sale? Para resolver esta ecuación, pues veamos el grado, es una ecuación de segundo grado, entonces ya nos sirve aquí el despeje. Podemos irnos a la fórmula general o podemos irnos a la factorización. Cualquiera de los dos métodos que deseen utilizar es correcto. Vamos, yo la voy a factorizar, pero si no, insisto, también está la fórmula general y también es seguro utilizar ese método. Entonces dices, a ver, voy a factorizar. Esta factorización es sencilla. Dos números que multiplicados den menos 8 y sumados 2 sería más 4 y menos 2. ¿Sale? X más 4, x menos 2 son números que multiplicados dan menos 8 y que sumados dan 2 positivo. Bien, y entonces, pues ya, tú dices aquí, a ver, una multiplicación que me dé 0, pues cualquiera de los factores podría ser 0, entonces igualamos los factores a 0 y despejamos. X es igual a menos 4 y x es igual a 2, ¿sale? ¿Qué quiere decir entonces? Que esta ecuación hay dos valores que la hacen 0, el menos 4 y el 2. Entonces, esos valores, si yo los sustituyo, la división me va a quedar sobre 0 y entonces no voy a tener valores lógicos para la función. Luego entonces decimos que el dominio de esta función g, lo podemos expresar de esta manera, son casi todos los números reales, excepto dos números no se pueden dar, el menos 4, y el 2. Cabe ser muy explícitos en esta notación. Las llaves lo que me van a quitar es números en particular. Quiere decir que aquí solo estoy quitando el menos 4 y el 2. No es lo mismo que usar paréntesis y corchetes. Fíjate, por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Voy a quitar aquí, pero con paréntesis. Entonces a los números reales le estás quitando desde menos 4 hasta el 2, ¿sale? Pero en esta notación, cuando es paréntesis, que es un intervalo, a todos los reales desde menos infinito hasta más infinito, le estás quitando esos valores, ¿sale? Eso significa esta notación, pero yo no quiero quitar todos los valores, yo nada más quiero quitar el menos 4 y el 2, y para esos casos se utilizan las llaves, ¿sale? Dentro de las llaves va un conjunto de números que en este caso vas a excluir y toma número por número esta notación, ¿sale? Bien, entonces, en funciones de tipo racionales vamos a cuidarnos nada más de que nuestros denominadores no se hagan 0. Para eso vamos a tener que resolver las ecuaciones
de que los denominadores sean iguales a 0, resolvemos y esos valores se quitan de los números reales para que la función tenga lógica y se puedan hacer las operaciones, ¿sale? Pasamos a un ejemplo ahora de funciones de tipo irracionales. Bien, ahora en estas funciones radicales, ¿sale? Acuérdate, aquí solo te tienes que fijar que la raíz, si la raíz es impar, como en el ejemplo de hace rato, ni te preocupes en hacer ningún cálculo. El dominio siempre van a ser todos los reales. En las que nos vamos a cuidar son en estas, en raíces pares, o sea, raíces cuadradas, cuartas, sextas, etc. Lo trabajaremos aquí para raíces cuadradas, pero se trabaja igual para cualquier otro grado de raíz, ¿sale? ¿Qué dijimos que no era válido en una raíz de tipo par? Pues que lo que esté aquí adentro hay que cuidar que siempre sea positivo o que nunca sea negativo, ¿sale? Entonces, yo quiero que esto de aquí siempre sea positivo o incluso puede ser cero porque la raíz de cero sí está definida, la raíz de cero es cero, ¿sale? Entonces, tú quieres que esto que está aquí adentro, esto siempre esté circulando de dónde a dónde, digamos, del cero hasta el más infinito. O sea, tú quieres que esta parte dentro de la raíz siempre sea positiva o cero. Entonces, siempre que tengamos una raíz, vamos a tomar en la parte que está, el polinomio que está dentro de la raíz, en este caso 2x más 3, y vamos a plantear que eso, para que sea válido, siempre tiene que ser mayor o igual que 0, para que esté del 0 hacia la derecha en los positivos, porque lo que no se puede es que esto que está aquí adentro fuese negativo, ¿sale? Y bien, una vez entendido eso, que la parte del polinomio dentro de la raíz par siempre sea mayor o igual que 0, ya resolver esta desigualdad o inecuación resuelve nuestro problema, ¿sale? Entonces, igual, si este es del primer grado, la vamos a resolver despejando. El despeje es bastante sencillo. 2x mayor o igual que menos 3, que está sumando pasa restando, y luego el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces acabamos de encontrar que la solución de esto se da de dónde a dónde. Ah, pues de dónde está el menos 3 medios, en algún lugar por aquí, intervalo cerrado, porque si se puede tomar el 3 medios, de ahí hacia la derecha, hasta más infinito. Luego entonces el dominio de esta función, que en este caso se llama h, será el intervalo de menos 3 medios hasta más infinito. Y queda determinado entonces, en ese caso, el dominio de esta función. ¿Qué acabamos de encontrar? Que el conjunto de todos estos números, que van desde menos 3 medios hasta más infinito, nos va a asegurar que lo que está dentro de la raíz siempre sea mayor o igual que 0. ¿Vale? Lo mismo aquí. Esta es una función de tipo radical, de tipo irracional, y entonces hay que cuidar que siempre lo que esté dentro de la raíz sea positivo o 0, mayor o igual que 0. Aquí vamos a decir, yo quiero que x cuadrada menos 4 sea mayor o igual que 0. ¿Sale? Y entonces hay que resolver esta desigualdad, que en este caso es de segundo grado, y la podemos resolver factorizando. Tenemos ahí una diferencia de cuadrados que se factoriza x más 2 por x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Sale? Bien, mayor o igual que 0 significa que sea positiva. ¿Sale? Para que sea una multiplicación positiva, no se les olvide, pueden ser los casos más por más o menos por menos. ¿Sale? Para obtener que la multiplicación sea positiva, y acordémonos, se tienen que contemplar ambos casos.
que ambos sean positivos, podríamos entonces proponer que x más 2 sea mayor o igual que 0 y que x menos 2 sea mayor o igual que 0. Es el caso más por más. Ahora consideremos el caso menos por menos. Estás diciendo que x menos 2 puede ser menor o igual que 0 y x menos 2 también menor o igual que 0. Y buscamos las intersecciones en esos conjuntos. Bien, resolvemos aquí. Tenemos x mayor o igual que menos 2, x mayor o igual que 2, al pasarlos con la operación contraria. Si graficamos, tenemos como límites pues menos 2 y 2. Y vamos a buscar la intersección en esas gráficas. Digamos, primero, aquí, x mayor que menos 2, mayor o igual. Entonces podemos tomar el 2 y mayor o igual está hacia la derecha. Y luego pensemos en x mayor o igual que 2. Aquí podemos tomar el 2 y x mayor o igual que 2 estaría también hacia la derecha. Entonces, ¿dónde se dio la intersección de los conjuntos? De 2 a más infinito. Entonces tenemos aquí una primera solución de 2 a más infinito. Podemos tomar el 2 porque es intervalo cerrado. Bien, del otro lado igual, x menor o igual que, el 2 que está sumando pasa restando, y x menor o igual que, 2 que está restando pasa sumando. Igual, hacemos las gráficas y buscamos la intersección. Ahora, tenemos aquí x menor o igual que menos 2. Aquí, menor o igual es a la izquierda. Y lo mismo hacemos con la otra, aquí. X menor o igual que 2 sería hacia acá. Y también tenemos intersección de ese lado. Tenemos intersección desde menos infinito hasta menos 2. Y bien, como hay solución en ambos casos, unimos los dos conjuntos y esa sería nuestra solución. De tal modo que el dominio de esta función se da aquí y acá. Entonces empezamos por este intervalo que está más a la izquierda. Menos infinito, menos 2. Unión 2, más infinito. Y bien, básicamente encontramos un conjunto de números, bueno, en este caso dos conjuntos, pero al unirlos se vuelve un solo conjunto que asegura que al sustituir valores dentro de estos intervalos, lo que está dentro de la raíz van a ser siempre números positivos. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí el tema, espero haya quedado claro y nos vemos en la siguiente.